Hey, muy buenos días, ¿cómo están? Pues hoy tenemos otra transmisión de Entre Líneas y Paradigmas. Voy a invitarla. Ya la invité. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy Lo buenos días. la primera. Sí, lo logramos. ¿Cómo estás, Jos? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues como cada martes tenemos hoy pues un tema que nos apasiona, que es la palabra, ¿no? Y cómo afecta o cómo puede fortalecer una relación. Y yo como asesora en comunicación y tú como coach, pues es un tema que nos interesa muchísimo. ¿Cómo ves, Fer? Así es. Mira, se metió Miranda, mi hija, a vernos si nos están mandando corazoncitos. Hola, mi vida hermosa. Hola Miranda, mucho gusto virtualmente. Me encanta el tema, Jos, porque yo creo que de verdad el poder de la palabra es algo que no sabemos como que cuantificar y por lo tanto no sabemos como que poner a nuestra disposición, ¿no? O sea, como que no podemos aprovechar esta parte creadora de la palabra, igual y como que no nos damos cuenta de cómo el utilizar una palabra, ¿no? Puede de verdad afianzar una relación, puede crear mucho o puede también destruir, ¿no? O sea, las palabras pueden destruir mucho, ¿no? Entonces, como que me encantaría que empezaras a abordar el tema y ahí le vamos metiendo, le vamos platicando. La verdad es que estuve oyendo muchos podcasts del poder de la palabra, entonces como que tengo información súper, súper interesante para compartir. Entonces, venga, Jos. Pues bueno, decía Descartes que efectivamente la palabra pues viene de la facultad de razonar y de pensar, ¿no? Es a través de la palabra que construyes una idea. Y de esa idea, pues construyes un hábito y de ese hábito se construyen incluso sistemas. El sistema económico, como lo conocemos hoy en día, empezó gracias también al lenguaje, ¿no? Gracias a que, pues, digamos, los pueblos empezaron a tener ciertas necesidades económicas y tenían que para poder adquirir un nuevo recurso para poder alimentar a su pueblo, tenían que ir a otros pueblos o a otras comunidades y necesitaban el lenguaje para poder comunicarse. Y es así como empieza esta necesidad de pulir el lenguaje, ya que los habitantes de las comunidades pues tienen que interactuar con otras comunidades pues para sobrevivir, ¿no? Entonces hace cientos de años es así como el lenguaje empieza a construirse. El lenguaje es también la base de la civilización, porque gracias al lenguaje es como se van construyendo, se construye pues la cultura, se construye pues como te comenté, no solo los sistemas económicos, sino también los sistemas sociales, sistemas políticos, ¿no? Y de manera individual es una gran responsabilidad usarlo, no solo porque nosotros como un ente dentro de un sistema social, económico, productivo, somos entes que intercedemos e interactuamos con otros entes productivos, sino también individual, pues incidimos en nuestro propio bienestar por cómo concebimos la realidad. Es a través de las palabras y de los conceptos que nosotros vemos cómo es la realidad. Y a la hora de interactuar con otras personas, pues emitimos palabras. Y esas palabras tienen significados, tienen una intención. Y es como hace uno, pues, que pueda fortalecerse o pueda distanciarse o romperse una relación. Por ejemplo, ya a mí, pues, que en mi día a día tengo que estar pensando en conceptos rectores de comunicación, en qué palabras se van a usar en un discurso político, en una campaña de un candidato o de una marca, ¿no? Pues el uso de las palabras es importantísimo, no nada más para una relación interpersonal, sino también la relación que tienes con tus consumidores, que tienes con tus votantes, ¿no? Esto no nada más es para la parte personal, sino también en lo público, es Ujú. muy importante, ¿no? Yo en lo personal, evidentemente, pues como asesora de comunicación, eh, el uso de las palabras es importante porque tiene que ver también no solo el significado, sino también la entonación, es decir, la melodía que acompaña esa palabra a la hora de usarse, porque esa melodía conlleva una emoción, ¿no? Y evidentemente, pues al imprimirle una emoción a la palabra, pues hace
que tú generes o provoques una emoción en el interlocutor, a la persona que te está escuchando y con quien tienes pues una relación, una interacción, ¿no? Entonces, hay muchos variables o muchos factores que acompañan a una palabra para que ésta tenga un buen uso, ¿no? Entonces, desde su origen, recapitulando un poco lo que dije, pues tiene que ver qué significado le quieres dar a la palabra, ¿no? ¿Qué intención, dada la intención que le quieres dar a esa palabra? ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué emoción hay detrás, ¿no? También tiene que ver el contexto con lo que vas a dar una palabra, ¿no? O sea, o usar cierta terminología. El contexto, si usas una palabra fuera de contexto, pues significa que no estás escuchando al interlocutor o no estás entendiendo su entorno o no estás siendo sensible a lo que le está pasando, ¿no? Entonces, el contexto en el que has usado ciertas palabras hablan mucho de la empatía que tú tienes como interlocutor o emisor del mensaje. Si tú usas las palabras adecuadas en el momento preciso, el interlocutor sabe o la persona que te está escuchando sabe que lo estás entendiendo. Entonces ahí estás comunicando empatía. También tiene que ver el ritmo con que usas las palabras. Si yo estoy hablando de manera muy acelerada, pues significa a lo mejor que o mi mente está en otro lado, y por ende tengo que poner énfasis con ciertas palabras que sí estoy presente, pero que tengo un problema que atender, ¿no? La ausencia de palabras, pues también comunica cosas, ¿no? Puede ser, pues también que no me interesa el asunto o que no me interesa la otra persona. Entonces, el uso de las palabras, cómo la usas, incluso también el lenguaje corporal con el que van acompañados, le das toda una vestimenta a la palabra, ¿no? O sea, la vistes. Es decir, es una palabra casual, seria, entonada, cercana, ¿no? Entonces, no sé qué opinas, Fer, pero evidentemente, pues cómo usas las palabras, no solo te cambian a ti y la realidad, sino también las relaciones que tienes con los demás. Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo en lo que dijiste. Se me hizo como que muy interesante esta parte de cómo se creó el lenguaje, ¿no? O sea, como que ya lo tenemos dado, ya vivimos con él y en ningún momento como que nos cuestionamos cuál fue la necesidad, ¿no? De generar un lenguaje. Entonces, esa parte se me hace muy interesante. Y lo que dices tú del contexto de las palabras es como que un elemento súper importante, ¿no? O sea, porque la misma palabra utilizada en distintos contextos toma un giro totalmente distinto, ¿no? La energía emocional que le pones a la palabra, o sea, por eso es tan importante y yo siento que es como que una materia que debería de haber, no sé si a lo largo de primaria, secundaria y prepa, ¿no? O sea, el cómo ser asertivo, ¿no? O sea, el cómo de verdad tener esta capacidad de comunicar lo que quieres comunicar y asegurarte que el otro realmente está recibiendo esa comunicación, ¿no? O sea, ¿cuántas veces de repente estás con una persona que dices, estuve con ella 3 horas, no sé ni qué me dijo? Claro, Pero, y es que sí, la ¿no? palabra va acompañada de una serie de actitudes. Es decir, tú usas la palabra, pero desde que emites el mensaje con palabras, tienes que pensar cuál es tu objetivo del mensaje, qué entonación, qué quieres lograr en la otra persona. Y la persona que escucha la palabra, pues tiene que ser empática, tiene que tener una escucha activa. Es decir, las palabras per se, aisladas, no sirven de nada si no tienen una serie de comportamientos alrededor, ¿no? Porque finalmente tienen una función las palabras, ¿no? No, y finalmente sí, o sea, las palabras pueden ser muy lindas, ¿no? O sea, pueden ser tan lindas que estoy hablando de en épocas anteriores, porque ya no es algo que se use, tristemente ese recurso, pues podrías enamorar a una persona con poemas, podrías enamorar a una persona con las cartas que le escribías, ¿no? O Ah, sea, bueno, ahorita que lo mencionas, Cyrano de Bergerac, pues se trata de eso. Si te acuerdas, el personaje de Cyrano lo que hace es que escribe cartas y es otra persona quien es el supuestamente autor de las cartas y la doncella o el objeto de deseo ajá, se enamora en realidad del autor de las cartas. obviamente. No, Sí, entonces, o sea, como que con las palabras puede ser eso, pero por otro lado, las palabras de alguna manera sí tienen que ir acompañadas de una acción, ¿no? O sea, porque si las palabras no van acompañadas de una acción, pues tanto está este refrán que dice las palabras se las lleva el viento, ¿no? O sea, puedes estar
teniendo una conversación muy agradable con una persona, pero si esa amiga, por ejemplo, nada más dice que te quiere mucho, que está para ti, pero en el momento en que necesitas algo no está para ti, pues puedes decir, pues sus palabras son muy lindas, escribe muy padre, pero no está realmente para mí, ¿no? Y en estos podcasts que estuve escuchando, uno que me llamó mucho la atención fue una persona que estuvo trabajando en la administración de, ya no me acuerdo ni de qué presidente, la verdad es que soy muy mala para retener esa información, pero que le había dicho creo que el subsecretario, a ver, yo necesito que tú hagas magia, ¿no? O sea, en el gobierno, literal quiero que hagas magia, ¿no? Entonces, él se metió a ver unas cosas de magia, ¿no? Empezar a estudiar y dijo, bueno, a ver, vamos a empezar con la palabra básica que viene de la, ¿no? Abracadabra. ¿Qué dijo? Ok. Voy a ver qué significa la palabra, ¿no? Entonces, que estuvo en MIT, ya sabes, estudiando, dándose cuenta que es una palabra que viene del arameo, ¿no? O sea, que la es como que una lengua anterior al hebreo, ¿no? Dicen que probablemente arameo era la lengua de Cristo, ¿no? O sea, como hablaba Cristo. Y el significado de la palabra me llamó tanto la atención porque, o sea, abracadabra quiere decir lo que hablo, lo creo. ¿No? Entonces, esta parte de decir, o sea, finalmente mis palabras van creando mi realidad. Y hoy en día que estamos como que muy ávidos de leer mucha lectura, esta parte de cómo relacionarte con tu persona, cómo tener crecimiento, etcétera, ¿no? O sea, te hablan mucho del poder de la palabra, de cómo te hablas tú, ¿no? Exacto, la realidad que te formas a través de esa palabra, ¿no? Exacto, o sea, estás generando un contexto negativo con las palabras que estás usando o estás generando un contexto que crea, ¿no? O sea, la verdad es que es como que muy, muy importante saber, porque puedes estar buscando la misma situación y simplemente con las palabras con las que usas, puedes estar trabajando a favor o en contra. ¿No? O sea, yo me acuerdo que el otro día, por ejemplo, fue Miranda la que me comentó, ¿no? Estoy en un nuevo régimen alimenticio y hay días, lunes y martes, que me cuestan muchísimo porque son días sin carbohidratos, ¿no? Y yo soy doña carbohidratos, eso me... No, y entonces agarró mi hija y me dijo, a ver, ma, porque así es que me choca, es que guácala, es que no puedo con tanta carne, no puedo con tanto pescado, porque aparte tuve que incrementar mi proteína porque la verdad es que yo comía cero proteína, cero, 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 ¿no? Entonces, Miranda me dijo, oye, ¿En ma, serio no comes proteína? la verdad es que muy, muy, muy poquito, o sea, como que comía muchísimas verduras, ¿no? Puede ser tantita proteína vegetal, ¿no? Es así, pero realmente yo me servía, o sea, así de carne o de pollo, lo que tenía que comer, o sea, en las mañanas sí desayunaba huevo porque sí me gusta, pero en general podía pasar la comida sin la proteína ¿En perfecta. serio? Ujú. Entonces ha sido todo un como que volver a hacer las cosas de una manera distinta. Y Miranda me dijo, ma, o sea, la neta, qué horror. Te quejas tanto de tu dieta que deja de hacerla. Que aparte ni siquiera es dieta, es como que, o sea, resetear un chorro de hábitos, ¿no? Y, Mm, y dije, ¿sabes qué? Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. O sea, en el momento en el que yo nada más me estoy quejando, estoy diciendo, guácala, no quiero estar comiendo esto. O sea, como que de ninguna manera esto puede estar trabajando a mi favor, ¿no? Es que las palabras imprimen una realidad y es la palabra no nada más la que comunica, sino la que te dices a ti mismo. Ajá. Por eso te digo que la palabra abracadabra, ahorita que vi el significado, me encantó, ¿no? O sea, porque dices, sí, sí, es cierto. Entonces dije, tienes toda la razón, Miranda. Y pensé, pues lo que voy a hacer es, la verdad es que leerme la guía y ver cuáles son las proteínas vegetales para agarrar, porque también está hecho este programa para veganos, ¿no? O sea, ¿de dónde las puedo agarrar? Porque de verdad, o sea, no tiene caso que esté yo en este plan en el cual es una queja constante de lo que tengo que comer cuando realmente se supone que esto es para mi beneficio, ¿no? O Sí, de totalmente. o desde que te estás iniciando, por ejemplo, en el hábito del ejercicio, ¿no? O sea, ¿qué tal es decir, qué padre, ya aguanté media hora, en vez de decir, ya tengo que hacer ejercicio que es media hora, ¿no? Es esa como formulación, es la forma, ¿no? ¿Cómo le das una entonación y un significado a la oración? No es lo mismo, es qué increíble, tengo la posibilidad de hacer otra hora de ejercicio a, híjole, ¿quién tengo que hacer otra hora de ejercicio? Que no es lo mismo. Y crea una realidad distinta, Sí, ¿no? 100%. Y otra chava que estaba también viéndola en un podcast, una chava
Corea del Sur, que estaba viviendo en Estados Unidos, ¿no? Que llegó desde como los 10 años, y que decía, pues bueno, había muchas palabras que la verdad es que no existen en Estados Unidos para lo que yo tenía de Corea, ¿no? Ay, Entonces, me encanta cuando hay palabras que solamente en ciertos países se usan y tienen todo un significado, ¿no? ¿Tienes sí, algunos ejemplos? sí, la verdad es que no, te estoy diciendo que se me olvida todo, ¿no? O sea, no sé si es oído o qué, pero se me olvida todo. Pero estaba hablando de esta palabra que voy a traerla para el siguiente programa, porque de verdad me encantó, en donde esta palabra significaba esta capacidad que tiene la persona de leer el contexto de todo, ¿no? O sea, de poder darse cuenta cuál es el contexto de la situación, cuál es el contexto de la persona, porque sea finalmente o sea, hay tantas palabras y hay tanto en Corea del Sur que el saber interpretar contextos es importantísimo, ¿no? O sea, decir, esta persona tiene esa capacidad o no tiene esa capacidad. Y por otro lado decía, pero si llega a Estados Unidos, en Estados Unidos no existe eso, ¿no? O sea, porque es un idioma tan literal, ¿no? Que la verdad es que no necesitan eso, porque hay tantas palabras para Sí. describir que no necesitan tener esa capacidad de encontrar el contexto de la otra persona Claro. en cuanto a una sola palabra. Y decía, Ah, y sí. como palabras, sí te vas dando cuenta que dependiendo de la importancia que tenga esa palabra en esa cultura, va a poder ser que tenga muchos sinónimos, Y ¿no? a mí se me ocurre una posible interpretación. Es decir, Estados Unidos, bueno, es un país protestante y cree mucho en la cultura del trabajo, ¿no? Uh -huh. Tú te ganas el cielo dependiendo del trabajo, en función del Sí. trabajo. Entonces, es un país funcional, Uh -huh. trabajan por metas. Sí, claro. Entonces, no cabe ahí el romanticismo, ¿no? Entonces, estoy hallando como ahorita un posible análisis, ¿no? Entonces, al ser funcional, pues todo va en torno al sistema productivo y eso es suficiente para ganarse el cielo, de acuerdo a la visión protestante. Sí, Entonces, ¿no? Es decir, si es no, funcional el lenguaje, entonces es funcional y es simple, ¿no? no, y lo que decía esta chava es, me di cuenta que en Estados Unidos hay 100 palabras para decir dinero, Ok, por ejemplo, hablando del trabajo, ¿no? hablando de trabajo. Entonces, el producir es tan importante, ¿no? O sea, que hay 100 palabras para dinero, ¿no? O sea, yo creo que eso te dice todo de Estados Unidos, absolutamente todo. O sea, yo creo que es el mejor resumen de la cultura americana lo que dice esta chava, ¿no? Y también está diciendo que en algún momento ella estaba dando unas lecturas, unas conferencias, pláticas, ¿no? Para unos chavos que estaban en prisión para menores y que iban a pasar para prisión para adultos, ¿no? Y pues que ya sabes, que llegaba a las pláticas y que decía, es que qué bárbaros, o sea, son tan poco educados, son así asado, le costaba mucho trabajo, y que había uno en especial que agarraba y que a la mitad de la plática se paraba y se iba, ¿no? Y que alguien más le decía, vas a perder tu hora, o sea, tu tiempo libre, lo que sea, no me importa, yo me voy, ¿no? Entonces, que un día, ya sabes, estaba ya como que trabajando en manera individual, se sentó al lado de él y le dijo, no te puedo ayudar si ni siquiera lo intentas, ¿no? O sea, esas fueron sus palabras, ¿no? Y entonces que se paró para ir con otro, obviamente ellos tienen prohibido tocar a cualquier persona en la que esté en prisión, ¿no? Pero entonces que este chavo la agarró, dice, mira, o sea, yo la verdad es que lo sentí como algo tan intenso, sentí que al momento que este chavo sentí, o sea, tanta ternura por esta persona, no sentí miedo ni nada, que me volteé con él y me quedé con él y le pregunté, oye, ¿qué está pasando? Y que le dijo, estoy aterrado. O sea, estoy aterrado de saber que voy a ir a una prisión de adultos, no sé qué va a pasar en una prisión de adultos, una prisión de niños, o sea, de menores, finalmente siento que hay un poco más de contención, tengo muchísimo miedo a lo que va a pasar, ¿no? Entonces, pues que la verdad le dio mucho, o sea, como que le dio mucho sentir, dijo, bueno, finalmente estoy pudiendo entender a este chavo, ¿no? Lo que me está diciendo. Me dice, entonces de repente al momento de iniciar mi siguiente plática, o sea, lo que hice es que dije, bueno, ¿qué puedo hacer por estos chavos? Entonces
que a la hora de dirigirse a ellos les dijo gentlemen, ¿no? O sea, caballeros. Dice, tú no tienes idea, en el momento en que a los chavos les dije caballeros, cómo cambió desde su expresión corporal. Se sentaron más derechos, pusieron más atención, ¿no? Porque era una palabra con las cuales ellas nunca habían sido referidos con esa palabra, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo te digo caballero, ¿no? A un chavo de 17 años, te empodero, Y ¿no? porque crea una realidad en ese momento y ellos se adaptan a esa nueva realidad, ¿no? Es 100%. decir, Y tiene que lo ponerse a la altura de esa palabra exacto. o de esa realidad. Entonces decía que en lo que siguió dando sus pláticas, que llegó un día en que iba a dar una plática en el auditorio y que se acercó este chavo a decirle, oye, ¿qué quieres una silla para sentarte? ¿No? En lo que das la plática, o sea, se comportó como un caballero, ¿no? Entonces, a lo que voy es que tú le sueltas palabras a las personas y si las sueltas en el contexto adecuado, ¿no? Muchas veces de verdad generas otras realidades, ¿no? O sea, yo te puedo hablar, por ejemplo, desde la realidad de un maestro, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia del contexto de un maestro que le habla a los alumnos por su nombre, el que le habla por sus apellidos, ¿no? O sea, como que sí generas un contexto totalmente distinto, ¿no? A mí me pasa mucho, yo con todos los chavos o con los que les doy clases o con los que les doy coaching, siempre les digo, mi amor, mi vida, mi cielo, ¿no? Y siempre es, yo te digo mucho así, si hay alguien a quien le molesta y quiere que le diga por su nombre, por su apellido, adelante, ¿no? Pero fíjate que al momento, sobre todo, de estar haciendo coaching con los chavos, ese, ay, mi amor, no sé qué, o sea, sí les da este toque de cariño que necesita. Y entonces bajan la guardia y son mucho más receptivos a la información, a la interacción en grupo y a aprender, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna manera ellos sí logran, y la verdad es que yo sí me encariño muchísimo con cualquier chavo con el que trabajo, ¿no? O sea, sí logran sentir ese cariño. Totalmente. Que aparte, obviamente lo tienen en general mucho en su casa, pero vamos, son adolescentes, o sea, están en otros, ¿no? Pero el sentir cariño a través de una sola palabra de mi amor, mi vida, y así siempre saludo en general a todos los hijos de mis amigas, a mis exalumnos, o sea, alguna vez los saludo por su nombre, ¿no? Pero siempre es mi amor, mi vida, ¿cómo estás? ¿No? O ay, mi niña, ¿no? Y es que las palabras resuenan en el inconsciente, en el afecto y en el consciente. No es lo mismo decir, hola, ¿cómo estás? A, hola, Fer, ¿cómo has estado? ¿No? Es decir, personalizo el mensaje, te estoy escuchando y estoy percibiendo tu existencia al decir Fer. Y al hacer una pausa, quiere decir que le estoy imprimiendo afecto al saludo y le estoy imprimiendo importancia a la respuesta. Entonces, sí, la palabra con una entonación, con una personalización y con ciertas pausas hace un mensaje que hace cercana en ese momento el encuentro, ¿no? 100%. De hecho, a mí, por ejemplo, o sea, cuando alguien me dice Fernanda, de inmediato me voy para atrás de qué hice. Me están regañando, Como ¿no? a mí cuando me dicen Josette, es así de, ay, pues qué hice mal, ¿no? Soy yo, sí, Sí, chata, sí, ¿no? Pero, ¿no? Porque a mí el Fernanda era en mi casa, mis papás, o sea, siempre era Fer, y cuando era Fernanda era porque, oh my God, y fíjate que yo me pongo a pensar, y a mis hijas las llamo por su nombre, o sea, sí es mucho mi vida, mi amor, pero sí es Ana Sofía y Miranda, o sea, no porque hay, les das, yo creo que respetas también quiénes son, es lo que me he dado cuenta, sin conocerlas, ¿eh? Yo creo que respetas su individualidad y por eso les llamas por su nombre de esa manera. sí, Es algo que intuyo, ¿eh? fíjate que la verdad es que yo creo que es de una manera súper inconsciente, no sé si también es un poco de, bueno, a ver, yo le escogí el nombre, pues yo respeto el nombre, ¿no? O sea, de hecho, Eres congruente. cuando Ana Sofía me llega a decir, mamá, me dicen chofas, o sea, me desmayo, no, así de, pero te escogimos un nombre tan bonito, ¿no? Sí. Miranda es una maestra en primaria que le decía Miri, y yo decía, ay, no, suena como de vedette, no le digan Miri, ¿no? Pero en general a lo que voy es que el poder de las palabras y el poder que
que crea las palabras es muy importante en el sentido de que tienes que saber si estás utilizando un diálogo adecuado para crear o para destruir. O para inspirar, 100%. en lo público y en lo privado, ¿no? Pero, Sí, por ejemplo, en los discursos políticos, ¿no? I have a dream de Martin Luther King, ¿no? sí. Es un discurso inspirador, se repite dream, la palabra varias veces, Ujú. y está usado en un contexto en el que sus seguidores, ¿no? La relación que tenía en ese momento con los que se sentían oprimidos, pues se fortalece, los inspira y hace un movimiento pues muy fuerte a través de él, ¿no? O palabras sin sentido, incongruentes, como dice Byung-Chul Han, este filósofo coreano que vive en Alemania, ¿no? Que escribió El Enjambre, palabras sin acción en la red social incongruentes, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, las palabras, si no tienen un significado, una intención, y no son dichas de maneras congruente, pierden su fuerza, su sentido, su fortaleza, y por ende una relación puede verse perjudicada, o la credibilidad de un seguidor, ¿no? Puede verse también alterada, ¿no? Entonces, la congruencia, si te fijas a lo largo de nuestra conversación, ha sido clave. Si no hay congruencia en la palabra, por eso a mí la falsedad me choca tanto, ¿no? Porque es decir, si no dices lo que realmente vas a hacer, es una palabra hueca, es una palabra que conlleva una serie, una ausencia de valores, una ausencia de empatía, ¿no? Y las palabras pueden ser tan huecas y es por eso que las relaciones pueden ser destruidas en ese momento, ¿no? 100%. Y luego, ¿sabes qué? A mí o sea, ¿qué es lo que siento a veces? Que en este momento, y ojo, yo pertenezco al grupo que estoy criticando de alguna manera, ¿no? O sea, Porque hay muchas palabras que yo siento que llega un punto en el que las usamos tanto y no las usamos en el contexto adecuado o en el significado de la palabra, que yo siento que hay algunas palabras que se prostituyen, ¿no? O sea, por ejemplo, el amo. te O amo. O sea, es que te amo, Jos, ¿no? Es que amo mi mascada. Que ahorita que me estoy viendo, digo, parezco los aristogatos, ¿no? O sea, ¿te acuerdas? Digo, soy Ok. como los gatos, ahorita voy a tocar el piano. Hola, Jimé, gracias por tus saludos. Hola, Jerry. Y por ahí vi que se metió en algún momento Clau y Vida. Mil gracias por estar aquí. Entonces, llega un punto en donde dices, a ver, amo la comida, amo el color rojo, amo esta fiesta, o sea, como que ya es como que alguien te diga te amo y lo puedas entender tal cual con la fuerza que es amar a alguien. Ahora, yo creo que en ese contexto, Ujú. el amo esto tiene otro significado. A ver qué te parece mi interpretación. Cuando 100%. tú dices, híjole, es que amo las enfrijoladas, ¿no? Estoy siendo parte de un grupo. Entonces, la palabra amo las enfrijoladas es una palabra de unión, de pertenencia. ¿Por qué? El decir amo tal platillo Ajá. también puede tener un contexto cultural. Es decir, tal vez en una parte de México usamos la palabra amo para referirnos a que somos fan de algo. Y entonces el sentido de pertenencia, el yo decir, híjole, amo tal, también exalta que yo soy parte de un grupo. Entonces yo creo que en ese contexto la palabra amo tal cosa Ujú. adquiere un sentido cultural, no tanto de sentimiento, porque evidentemente la palabra amar pues es muy profunda. Pero yo creo que cuando dices amo tal, adquiere una connotación popular. Es Ok. decir, es decir, amo tal cosa, ¿no? Es decir, muero por esto. No mueres literal por algo, Sí, claro. pero exaltas la emoción a tal grado que es algo muy mexicano también. Entonces yo creo que también la palabra amo tal cosa se fue desvirtuando de forma que es una exaltación cultural. Y si yo te digo, híjole, es que amo tu mascada, te De aseguro que te sientes querida por mí. A lo mejor no es que mate o muera por tu mascada, Ajá. literalmente, Ujú. pero es una connotación de inclusión. Yo te incluyo en mi mundo a través de una exaltación eh, de emoción hacia ti y hacia un objeto que tú estás portando. Si yo digo muero por tu mascada, quiere decir una parte de ti, porque tú elegiste el objeto que estás portando, es Ajá. amo una parte de ti.
Y es acepto y somos parte de un grupo y somos una comunidad de dos, ¿no? Entonces yo creo que en ese contexto la palabra amo se ha adquirido otro significado interesante en Ujú. el que yo me siento parte de tu mundo, te incluyo, te hago parte, te digo que te quiero porque me gustan tus elecciones, me gusta lo que forma parte de ti, de tu personalidad, ¿no? No sé Ok, cómo lo ves. me encanta, la verdad es que ahora sí que me cambiaste el paradigma. Sí, Ok. me gusta mucho ese nuevo approach, ¿no? Y la verdad es que es tan importante estas conversaciones, ¿no? Decir qué onda con las palabras, porque muchas veces, ahora vámonos, por ejemplo, a las palabras que se usan cuando alguien escribe en un texto. No, cuando alguien escribe en un texto, híjole, es tan sujeto a esa palabra y la interpretación del que lo está leyendo, que yo siento que muchas veces es bien difícil saber en qué línea de conversación te estás moviendo con una persona, pensando en el WhatsApp, ¿no? Que es el que más usamos, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque muchas veces digo, lo que sí me queda claro es que cuando pones la palabra toda en mayúsculas es como que estás haciendo un punto en esa palabra, ¿no? Pero por otro lado, o sea, siento que las palabras y luego acompañadas de los emojis, ¿no? Sí siento que es como que muy difícil el poder tener un entendimiento 100% al quien te lo está escribiendo. O sea, el ser Claro, bueno, es amigo que te... el WhatsApp es una herramienta instantánea, Ujú. ¿no? Es decir, usada o empleada o fortalecida o apoyada en símbolos, como en la prehistoria que en las cavernas ponían símbolos rupestres, pues bueno, los emojis es eso. Afinaron los símbolos rupestres, pero al final de cuentas, también el ser humano se mueve por símbolos. Sí, Y 100%. entonces el emoji es una simplificación de un mensaje, o sea, se vuelve más fino el mensaje, pero es como una simbología rupestre. Mira, cuando la conquista, tú sabías cómo se distinguían pues los altos mandos de los virreyes aquí en México, o sea, del virreinato aquí en México, pues a través del lenguaje, ¿no? Es decir, el lenguaje en América Latina es mucho más desarrollado y mucho más fino que en España, y esto es por una cuestión de poder. Cuando llegaron los españoles a México, la forma en que se distinguían los criollos de los indígenas era porque tenían un lenguaje mucho más fino. Tenían el lenguaje que traían de España, pero ellos también, los criollos, querían demostrar al Mm, virreinato en España que eran superior. diferentes a los indígenas porque Ah, tenían más vocabulario. ok. Entonces querían demostrarles que tenían vocabulario adquirido y eso los diferenciaba del virreinato de los españoles que nunca habían llegado a México. Wow. Es decir, por ejemplo, si empezaban a decir, híjole, es que aquí el maíz y aquí, no, usando terminología que empezaba a nacer en México, era una forma de decir, yo que estoy en México tengo ya un cierto estatus cultural porque mi lenguaje es mucho más rico, soy mucho más poderoso porque tengo acceso a otros sistemas culturales, políticos, y es así como en América Latina el lenguaje empezó a ser un diferenciador también de clase con respecto a los españoles que no habían llegado y con respecto a los indígenas que no conocían España. Entonces los criollos empezaron a afinar mucho el lenguaje, ¿no? Claro, Entonces, y que dicen por ahí, no sé, pero dicen que el castellano más puro es el que hablan los colombianos, ¿no? O sea, que el español, por decirlo de alguna manera, que hablan los colombianos es el mejor hablado. ok, eso no lo sé y habría Sí. que encontrar el por qué, pero Ujú. el lenguaje sí se ha afinado bastante, se afinó en América Latina por una necesidad de sobrevivencia y de estatus, ¿no? Sí, Dicen que en México más que racistas somos clasistas y el lenguaje es una forma de distinguirte del otro. Y hablando de relaciones, que es el sujeto de la conversación del día de hoy, pues también fortalecía su relación de poder pues con el virreinato o con la alta jerarquía que reside en España, ¿no? O al tú usar otro lenguaje que hablara
de cosas que no existen en España, como maíz, por ponerte un ejemplo, Ujú. pues establece una relación de mayor cercanía pues con el indígena, ¿no? Entonces, es por eso que dice Jimé, ¿qué tal que México es el número uno en integrar frutas y verduras en su lenguaje? ¿Cómo? Es que Jimé es una fan de la comida. Hijo de la guayaba. ¡Ah! Me encanta. Vete a freír Vete a freír claro. espárragos. Pártele su mandarina. Buenísimo. Pártele su mandarina. 100%. O sea, Buenísimo. de verdad, el lenguaje que utilizamos en México es espectacular. Sí. Se me hace que de alguna manera se está perdiendo un poco. O sea, siento que las generaciones de abajo, Eres mi media no, naranja, claro. ajá, yo estoy en busca de mi media naranja, pero bueno. Estamos. Pero por otro lado, o sea, como que siento que así como es un lenguaje súper rico y popular de alguna manera, siento que se está perdiendo, ¿no? O sea, de hecho, muchos de los chavos, al mismo tiempo de usar tanto sus textos, ¿no? O sea, ellos ya no se hablan por teléfono, ¿no? O sea, ya para que se hablen quiere decir que de verdad hay o un interés durísimo con la otra persona para que un chavo le marque al otro, pero todo es texto, 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 Y es ¿no? que el hablar es confrontar. Hay muchas emociones de por medio. Y a la hora de emitir un mensaje escrito, pues le restas la carga emocional que tiene un mensaje. No, y ahora Entonces simplifica. con la nueva parte espectacular donde lo puedes borrar, ¿no? Que dices, no, 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 no me gustó cómo suena, ¿no? O sea, que dices, no, bueno, ¿qué dijo? ¿No? O sea, como que genera mucho más estrés a que hubiera estado mal escrito, ¿no? O mal redactado. El qué Claro, dijo, que lo borró. No, pero claro. de hecho dicen, ¿no? O sea, que normalmente, generacionalmente, el IQ generacional va creciendo. O sea, que tú como sociedad en desarrollo te vas volviendo más inteligente. Y de alguna manera eso lo hace el lenguaje que utilizas, ¿no? Y la propiedad con lo que lo utilizas. Y que en los últimos años esto ha decrecido, ¿no? De O sea, acuerdo. no ha ido en crecimiento, sino ha decrecido. Y yo creo que, no sé, esta parte que decías que en México somos más clasistas, a mí en lo personal, en uno de mis partes oscuras, ¿no? A mí sí, cuando alguien no habla con propiedad, y más teniendo la posibilidad de hablar con propiedad, ¿no? O sea, si eres una persona que vienes donde apenas si pudiste tener una educación, o sea, la verdad es que ahí sí no aplica mi regla para nada, ¿no? O sea, sí me pasa, por ejemplo, un poquito con la muchacha de mi mamá, ¿no? Que lleva años ahí, o sea, te podría decir es mi nana, lo que pasa es que llegó a mi casa cuando yo me casé, ¿no? Entonces no tuvimos tanto contacto, pero Mari es familia, ¿no? O sea, cuando Mari dice, hace harto, le digo, no, Mari, hace mucho, no es harto, ¿no? O sea, pero cuando estamos hablando de personas con las que estás conviviendo tú al tú, que no se expresan de una manera correcta o que en el texto no escriben de una manera correcta, o sea, a mí sí me pasó, ¿eh? Con un cuate con el que medio salí un rato que escribía que yo decía, y me cae de bien y me gusta muchísimo, pero cada vez que leía yo algo que escribía, sí llegó un punto que le dije, no puedes escribir así, Ok. ¿no? O sea, salió, ya sabes, la maestra abusiva, nefasta, juzgona, ¿no? O sea, le dije, es que no puedes escribir así. Me dice, ¿cómo? Le dije, es que así no se escribe esta palabra y así no se escribe. Y mira que de verdad tú has visto que se me van acentos a veces, ¿no? O sea, tampoco es que sea yo la de la gran escritura, pero sí hay palabras que son como que muy, como el típico ay y ay, ¿no? O sea, con H, sin H, con H intermedia y con I latina al final. Entonces, a mí sí me pasa esto en lo que digo yo, para mí sí es importante, ¿no? Y para mí sí siento que de alguna manera denota este grado, ¿no? De interés por expresarte de una mejor manera, de usar el vocabulario adecuadamente, el tener una buena ortografía, ¿no? A ver, sí. A ver, yo quisiera decir algo. Mira, estamos hablando como de muchas cosas, ¿no? Y muy interesantes. Mira, a ver, para empezar, la mensajería instantánea es una cosa, pero también la palabra escrita también está en la literatura. Uh-huh. Entonces, en la medida en que tú consumas literatura muy rica en ideas, pues te forman un criterio y una realidad distinta, ¿no? Entonces,
Sí, la palabra escrita dentro de una red de mensajería instantánea puede Ujú. desvirtuar y puede ser malinterpretada, pero la palabra escrita en un libro, ¿no? En un clásico, por ejemplo, pues puede cambiar tu realidad. Hay un autor que no recuerdo quién es que dice que tú vives la realidad a través de la palabra. Ok. Porque la palabra puede tener distintos significados. Por ejemplo, la palabra harto, que ahorita tú mencionaste, efectivamente, pues tiene ahorita una connotación que te diferencia de otro que tuvo un acceso de educación distinto. Pero harto, en sus inicios, se usaba en cocina, era Ujú. una medida de cómo rellenabas algún otro alimento, ¿no? Es una cuestión como de relleno o algo así. Entonces, harto se empezó a usar en una connotación de cocina y un Ujú. empleado doméstico se quedó con esa terminología. Harto tiene que ver con la cantidad, ¿no? Hay Ok. algo de eso entonces, es como la palabra cabello. La gente dice, híjole, es que si usas cabello eres un supernaco, pero la palabra cabello está bien dicha. Es la adecuada, totalmente. Yo tenía una cuñada que andaba, o sea, se casó con un cuate Sí, que de belleza y entonces ella empezó a decir cabello. Le decía, no, no es domingo, esa palabra no, o sea, pero claro. es la adecuada, ¿no? Sí, es que pelo es el de los animales y cabello es el de los humanos. Lo que pasa es que aquí en la Ciudad de México, dijimos, un día alguien dijo, no, pues la terminología adecuada es el pelo y así lo usamos. Yo me uno a ese grupo que dice pelo en lugar de cabello. Sin embargo, si nos vamos a investigar el origen de las Claro. cosas, es que sí hay una razón de cómo era la actividad económica o social en determinado momento. Hay palabras que sí, que esas mismas palabras que hoy en día son muy bien aceptadas, eran las correctas hace 100 años. Otra palabra, cuando dices dijiste, pues te hace muchísimo ruido porque es dijiste sin la S, ¿no? Y es una palabra que si yo llego y te digo dijiste, pues me puede distanciar de ti porque dices, no venimos del mismo lugar, pero dijiste es porque en España es dijiste. ¿Sí? Entonces hay ciertas personas que empezaron a copiar pues el dijisteis de los españoles y es así como se fue quedando cierta terminología, Qué ¿no? bueno que yo cada vez que me dicen dijiste, hiciste, o sea, se me empieza, o sea, no, 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 o Claro, sea, y hace un ruido en tu cabeza y te sí, distancia inconscientemente porque uno busca por sobrevivencia del ser humano quien forma parte de un grupo que te ayuda a sobrevivir, como en la época de la prehistoria, ¿no? Es decir, tú te identificas con alguien que te va a ayudar a sobrevivir. Si es alguien que habla distinto a ti, es alguien que proviene de otra aldea y por ende no me va a ayudar a sobrevivir porque no va a ayudar a mis intereses. Por eso es muy, muy primario la identificación con otro grupo social o otro grupo o otra persona a través del lenguaje, porque es una cuestión de sobrevivencia. En la medida en la que seamos iguales, vamos a sobrevivir. En la medida en que seamos iguales a través del lenguaje, somos iguales y mi interés es igual al mío y por ende vamos a sobrevivir como grupo hasta el fin de nuestros días. Si tú hablas distinto a mí, igual y no sobrevivimos porque no vas a hablar por mis intereses. Por eso el lenguaje es algo tan primario y es algo instantáneo. Es una cosa de que si tú resuenas a través del lenguaje, ¿no? Inmediatamente me siento parte de tu mundo y tenemos un mismo objetivo desde bélico, institucional, organizacional, como familia o como un grupo que va a sobrevivir eh, en determinadas circunstancias. Por eso el lenguaje es incluyente y por eso hay tanto ahorita debate de las palabras, porque dicen pues que el lenguaje incluyente es el resultado pues de la evolución también del ser humano, ¿no? En la medida en que, o sea, el lenguaje reconoce otra realidad. Entonces, independientemente de que nos guste o no, ah, hay que sí, reconocer que hay ciertos grupos que quieren ser incluidos y a través del lenguaje, porque efectivamente el lenguaje es la manifestación de una realidad, ¿no? sí, 100%. Ahorita vi que se metió Bere, al programa. Bere Martínez es mi amiga desde kinder, ¿no? Y sí, la verdad es que fuimos a una escuela muy buena en donde tuvimos unos maestros, la verdad es que de todo, ¿eh? Nos tocó así como que el tope, 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 yo creo que del Ciudad de México, de verdad nos tocó a nosotros. Teníamos maestras de español, digo, yo les tenía pánico porque aparte en español me iba fatal,
¿no? O sea, pero sí era, o sea, bueno, es que la Tasty se moriría. ¿Qué dice esto, no? O sea, no inventes, ¿qué pasaría con Clarita? O sea, porque sí tenías unos maestros de español que sí te daban unos estándares, ¿no? De lo que es el lenguaje de una manera muy adecuada. Y justo lo que estabas diciendo tú ahorita, ¿no? Esta parte de la supervivencia, o sea, ¿cuántas veces no? Estamos en un país extranjero, oímos a alguien que habla español y inmediatamente, ¿de dónde eres? ¿No? O sea, esta parte que me estás diciendo que sí es como que una parte de supervivencia. O sea, yo me acuerdo que en algún momento que me fui a Europa con mis amigas, estábamos, de repente dijimos, ¿dónde estamos? Estamos perdidas. Nos fuimos un cuate, ya sabes, con su backpack y él tiene que saber, ¿no? Entonces iba yo, ¿do you speak English? No. Otra le preguntó en francés, otra le preguntó en italiano, otra le preguntó en alemán. Íbamos nuestras amigas del ITAM, ¿no? Así muy, muy políglotas todas, ¿no? Y de repente, ya sabes, yo así me volteo y yo así de, puta, ya valimos, ¿no? Y otro, pero español, y yo no puede ser. O sea, le preguntamos de todo, menos de español, porque creo que estábamos, no sé si en Yugoslavia o algo así. Entonces, sí, en el momento en el que, en el que escuchas que te puedes comunicar de la misma manera, sí sientes 25 lazos que salen de ti a la otra persona, ¿no? Está mandando Lucy un saludo. Hay que organizar otra comida. Lucy, la verdad es que sí, sí estuvo muy buena la comida prepandemia, entonces hay que Prepandemia. preparar. Igual, Adriana se está metiendo, una amiga que tengo al programa. Mil gracias, Adriana. Adriana es de las que me escucha mi parte oscura del lenguaje, o sea, todas mis peladeces y vulgaridades que digo, todas esas les escucha Es ella. que las peladeces es parte, o sea, es como el yin y el yang, no puede existir la propiedad si no existe el lenguaje oscuro. No, y quien me conoce sí dice, o sea, yo, a ver, si tienes un problema con que utilice ese vocabulario, esas palabras, o sea, lo cambio, ¿no? Porque si me pones en una cena de, no sé, o sea, del primer ministro o algo así, me sé o sea, las formalidades, todo eso, ¿no? Pero en general sí, cuando estoy con mi grupo de amigos, tú también lo sabes, soy muy mala hablada, ¿no? Oye, a ver, la palabra también es un reflejo del humor. Y el humor es una forma de relacionarse con los demás también. El humor fortalece también las relaciones, porque el humor hace que exaltes emociones en ese momento y que vivas la experiencia de ese encuentro de una manera mucho más grata y, por ende, mucho más memorable. Por eso el humor hace que una persona o que la relación que tengas con una persona sea memorable. 100%. Bueno, yo voy por la vida así buscando amigas con las que me pueda reír, Mira, ¿no? tú, cuando yo te he visto, me has hecho reír de tal manera que ya quedarás en mi memoria por el resto de mis días. Tengo una capacidad de generar ideas que hacen reír o experiencias. A ver, y es el reflejo del ingenio y de la astucia de una persona. Entonces, el humor es una forma de llamar la atención de una manera, creo yo, muy positiva. Es una manera muy inteligente de interpretar la realidad y que la otra persona lo interprete, pues te une, porque estás hablando en un nivel que a lo mejor no todo el mundo lo va a entender. Por eso el humor también es una forma de fortalecer un lazo. Sí, 100%. Y a mí a veces me pasa, o sea, tengo como que diferentes grupos de amigas, ¿no? Y sí me pasa unas con las cuales digo, no, o sea, tengo que cambiarle a mi humor ácido, o no, porque, o sea, no está generando ese Hay efecto. personas que hablan lineal, que solamente hablan de una forma lineal, simple, ¿no? Unilateral y les cuesta trabajo moverse como en otra frecuencia o en otra modalidad, ¿no? Del lenguaje. 100%. Fíjate que a mí me gustaría como que empezar a cerrar el programa, nada más hablar de otro elemento que se me hace, es así muy positivo, siento que está sobreusado, pero los jóvenes de ahora usan mucho la palabra literal y te dan la, Mm, ¿no? Y entonces me gusta mucho porque cuando sabes lo que es literal, que quiere decir, estas palabras significan lo que dice la Real Academia en pocas palabras, ¿no? O sea, cada palabra está tomando el significado básico, ¿no? Y el usar literal, o sea, me pasó esto, ¿no? O sea, como que se me hace que es muy bueno el usar esta parte literal, sin el estar usándolo como coma, ¿no? En una conversión de literal, no sé, literal, no sé, literal, no sé. Pero cuando dices literal, o sea, que estás diciendo, esta situación así pasó,
no estoy usando una metáfora, no estoy usando una hipérbole, no estoy exagerando, no, es literal lo que te quiero comentar. Se me hace que eso sí es un plus de la generación de hoy en día. Ok, sí, tiene que ver también con la practicidad, con ser más directo, con la rapidez del mensaje. Yo creo que los millennials no se atoran en la textura o en la forma, sino que quieren decir las cosas, economizar tiempo y decir las cosas más directas, ¿no? Entonces sí, son formas, son personalidades que también pues van evolucionando también pues, con las generaciones, así como el lenguaje, ¿no? Como hablábamos también del harto, pues el harto era una palabra de la época de cuando llegaron los españoles, ¿no? Entonces sí, el lenguaje es una forma de cómo vamos evolucionando como sociedad, como cultura y como individuos, ¿no? Hay, por ejemplo, nomenclatura que yo nunca lo voy a adquirir porque no es mi personalidad. Entonces, yo creo que la palabra, siempre y cuando la uses con congruencia, con intención y con respeto, la palabra siempre cobra un significado importantísimo, no nada más para crear tu propia realidad, sino para crear, fortalecer las relaciones que tienes a tu alrededor. 100% y sobre todo como que tener muy en cuenta esta parte del abracadabra, ¿no? O sea, Claro, creo con la palabra, decir, yo puedo ser súper constructiva con una palabra, pero puedo ser muy destructiva con una palabra, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, sobre todo en estos momentos en los cuales estamos o frustrados o enojados o puedes hablar de cualquier emoción que quieras, que sea estas que te incomodan, ¿no? O sea, como que cuidar mucho las palabras, ¿no? A mí sí me pasó que aprendí con el tiempo que cada vez que estaba yo en esta furia, pensando, ¿sabes? En cualquier llegada de mis hijas tardes o no en buenas condiciones de la fiesta, ¿no? O sea, la que tú quieras, sí llegaba a decirle, hablamos mañana. Ya te vi, ya llegaste, hablamos mañana. Porque si no, me salían literal, como dice mi mamá, culebras de la boca. Podía decir, amenazar y ofender, ¿no? O sea, con este vocabulario. Y esta parte que es muy interesante que dijiste tú, Jos, que me gusta mucho de, si queremos adquirir mayor vocabulario, vayámonos a leer a los clásicos, ¿no? O sea, podemos tener uno de los clásicos al lado de nosotros y empezarlo a leer, porque a mí me pasa mucho, yo todo lo leo en inglés, todo. O sea, me regalaron una novela en español ahora que estuve en alguna de mis varias cirugías del año pasado, no, que sí la estuve leyendo y me divirtió mucho. Luego me regalaron ¿cómo se llama esta mujer maravillosa? De Isabel Allende también me regalaron un libro que me fascinó, pero en general yo leo mucho inglés, entonces de repente me pasa que sí hay palabras que prefiero como que escribirte la frasecita en inglés, que luego digo, pero qué mal, you're an English ¿no? teacher. Llama Sí, an no, English teacher. no, pero es como que digo, y esta palabra es difícil porque según yo, en español tenemos mucho más vocabulario que en inglés, Ah, ¿no? por Y de ende, hecho, por lo que hablábamos. ¿no? O sea, tú ves en una revista, esas que agarrabas en el avión, que venía el artículo en español y luego venía en inglés, y en inglés eran tres cuartas partes de lo que estaba escrito en español. Pero Y sé, ya vimos por qué, ¿no? El idioma inglés, pues deriva del protestantismo, un sistema económico, por ende es funcional, práctico, y el español proviene pues, de la necesidad de establecer jerarquías, y por ende, por eso el idioma español también es tan rico, ¿no? claro, pero sí me pasa que hay palabras que uso mucho en inglés que no encuentro la traducción en español, ¿no? Y entonces ahí a veces como que se me genera una frustración, ¿no? Así como te digo, o sea, como la palabra querer en español no la hay en inglés. O sea, ¿Cuál? yo te quiero, o sea, yo de verdad te quiero, eres una amiga espectacular, pues yo no te amo, ¿no? Que sería la palabra love. Yo no te quiero de posesión, que sería I want you, ¿no? O sea, yo quiero el querer en inglés, que ahí me pasa al revés, ¿no? Dices, ¿cómo lo escribes, no? Pero sí, o sea, yo creo que definitivamente no debemos, por más que existan las redes sociales, los memes, tanta oferta, ¿no? En la tele que existe en el cine, en el mundo del espectáculo, no debemos dejar de leer para seguir fortaleciendo y adquiriendo un vocabulario más rico, Pues ¿no? aprovecho para recomendar un libro que tiene que ver mucho también con las palabras y lo que te dejan, que es Fahrenheit 451.
que habla de cómo pues cuestiona el valor de un libro, ¿no? Y el valor de las palabras de otro autor, ¿no? Que se esforzó por escribir una historia que se entendiera, un autor que se esfuerza por crear una emoción e incidir en tu formación de otras ideas. Les dejo esa recomendación porque justamente habla de cómo los libros nos dejan, y es que en los libros pues hay palabras, hay un conjunto de palabras que alguien se esforzó por escribirlas bien y contar una historia, ¿no? Entonces me quedo con esa recomendación final. Y pues bueno, se empieza a acabar el tiempo, Fer. ¿Alguna otra cosa que quieras decir? No, muchísimas gracias, Jos. Qué bueno que nos conectamos a la primera porque este programa sí se la ¿no? Entonces, qué bueno que pudimos utilizar todos los minutos. El próximo martes, la verdad es que el programa va a estar muy divertido porque tenemos una muy, muy buena invitada, ¿no? En cuanto nos hagan el flyer ya empezamos, Dinos el tema. empezamos a circular. O sea, el programa el siguiente martes va a ser la diferencia, o sea, va a ser con una gran sexóloga, ¿no? Y va a ser la diferencia entre tener sexo y hacer el amor de manera emocional, ¿no? O sea, Ok, ¿cuál es la diferencia? ¿No? va, Entonces, va a ser un tema súper interesante. Estoy súper, súper emocionada con la invitada y pues agradecerles a todos los que se conectaron, Jos, desearte una muy linda semana y nos vemos el siguiente martes. va, de acuerdo. Gracias a todos. Bye, Fer. Bye.